Hola, hola, hola con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? El día de hoy aquí en el podcast de Cirugía Plástica Segura vamos a hablar de un tema el cual estoy seguro que les va a resonar muchísimo a muchas personas que justamente al estar en tendencia de qué es lo que sucede en el mundo llegan a utilizar muchos de estos productos. Es súper importante que realmente cada uno de ustedes sepan todo lo que está sucediendo en este caso y saber cuáles son los límites y cuándo podemos estar cruzando nosotros barreras entre hacer un buen tratamiento o hacer un mal tratamiento. Pero principalmente el día de hoy quiero darles unos pequeños tips de qué es lo que tienen que darse cuenta ustedes el momento en el que le ponen, quiero que escuchen bien, ácido hialurónico. El ácido hialurónico es uno de esos tratamientos en la belleza que el día de hoy en el podcast de Cirugía Plástica Segura quiero que ustedes realmente, no solo que me hagan las preguntas que ustedes quieran, que ustedes necesitan, sino que necesito realmente que ustedes compartan esto porque estoy seguro que ustedes solo con el compartir a una persona la cual esté interesada en este tratamiento pueden estar salvando una vida, pueden estar salvando un rostro, pueden estar salvando una extremidad. Muy importante que sepan eso. Entonces, un tema en el cual el ácido hialurónico es algo que se usa con alta frecuencia. Yo te puedo decir que tranquilamente todos los días se hacen cientos de pacientes en el Ecuador. Más allá de eso, miles de pacientes en el mundo, todos los días se hacen este tratamiento con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula beneficiosa, es una molécula la cual sirve muchísimo para la parte del relleno, para la parte de sostén de rostro, para la parte de volúmenes en las distintas zonas que podemos tener. En algunos casos por ahí algún audaz ha querido utilizarlo para el tratamiento de celulitis, en el que quizás dan algo de tratamiento prometedor entre comillas, pero verdaderamente nos estamos dando cuenta en la actualidad. Nosotros los cirujanos plásticos nos gusta seguir estudiando esto y no solo quedarnos en la tendencia de que, ok, se utiliza ácido hialurónico, o peor aún bioestimuladores, o peor aún hilos tensores o alguna cosa de esas, en las cuales simple y llanamente se convierte en un negocio farmacéutico, en un negocio en el cual muchas veces se afecta a las personas. Nosotros, los cirujanos plásticos, nos gusta seguir estudiando esto y ver cuáles son realmente los comportamientos que tenemos de las distintas moléculas, de las distintas sustancias que se inyectan en el cuerpo, que se inyectan en el rostro, que se inyectan en muchas partes y zonas del cuerpo. Y que es importante saber qué es lo que está sucediendo. Y pues, todos ustedes saben, los que han utilizado ácido hialurónico, que el ácido hialurónico es una molécula la cual, al ser derivado justamente del cerdo, es metabolizable, completamente degradable en el cuerpo. Sin embargo, la degradación en el cuerpo va a variar muchísimo en las personas. Pues, pacientes los cuales a veces se degrada en 6 meses, a veces se degrada en 4 meses, o a veces se llega a degradar inclusive a veces en 1 año y medio, y se han encontrado inclusive restos hasta en 2 años. Pero ¿cuándo es el límite? El límite tiene que ser siempre y exclusivamente anatómico. Es importante que ustedes sepan esta parte porque esa barrera anatómica, el momento en el que ustedes la pasan, créanme que se meten en el peor problema de su vida. Se meten y se van a arrepentir toda su existencia de que ustedes sobrepasaron ese límite anatómico. ¿Por qué el límite anatómico es importante que ustedes sepan que no deben rebasarlo? Porque si es que ustedes rebasan el límite anatómico, empiezan a dañar no solo la forma, sino también la funcionalidad del órgano afectado. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas mujeres, por tener un labio más carnoso, por tener un labio más sexy, por tener un labio más bonito, más atractivo, se inyectan ácido hialurónico. Ok, está muy bien, está perfecto. El hecho de que la musculatura oral es una musculatura extremadamente dinámica, extremadamente móvil, que tiene una connotación de movimiento todo el día, absolutamente todo el día, a excepción de cuando dormimos, e inclusive cuando dormimos también existen movimientos orales. Tenemos que saber de que ahí el ácido hialurónico obviamente se va a metabolizar en algunos casos más rápido. Con esto les digo que cuando yo también les he hablado de la lipoinyección, es decir, del uso de la grasa, tiene un efecto similar, que cuando se ponen en zonas las cuales son muy dinámicas, la absorción o consumo o degradación de la grasa es igual, dependiendo mucho de cada uno de los pacientes. Pero regresando al tema del ácido hialurónico, es súper importante que ustedes sepan de que esta molécula, primero, tienen que ustedes saber que son distintos miligramos
por decilitro que se pueden colocar en las distintas zonas. Entonces, cuando hablamos nosotros realmente de un ácido hialurónico de bajas densidades, podemos utilizarlo en labios, podemos utilizarlo inclusive en las patitas de gallo. En la actualidad ya no se usa. Escúchenme por favor, esta parte es súper importante. Ya no se debe usar y ya no se usa en los párpados inferiores. ¿Por qué ya no se usa en los párpados inferiores? Es tan importante que ustedes sepan que en la actualidad el índice de ceguera por el uso de ácido hialurónico en párpados inferiores está incrementando exponencialmente. Pero el error no está en el hecho del ácido hialurónico. El error está en la técnica que justamente está siendo utilizada por médicos estéticos, por los estéticos, por los cosmiatras, por los cosmetólogos, por las personas a las cuales lo único que les interesa es su dinero. Eso es súper importante que sepan. Y sí, suena durísimo decirles que lamentablemente estas personas están interesadas estrictamente en su dinero. Y yo entiendo perfectamente que muchas personas que nos van a escuchar en esto van a decir, no, pues pero es que a la final todo eso es un negocio y toda la cosa. No, tomen en cuenta una cosa. Una de las grandes razones del por qué nosotros, los cirujanos plásticos, seguimos investigando esto y seguimos viendo qué es lo que está sucediendo y más que nada nos interesa saber cuál es el comportamiento de las sustancias de relleno en el cuerpo, es porque lamentablemente todos los años nos encontramos con más y más pacientes que tienen más cantidad de complicaciones. Lo interesante de todo esto es que el momento en el cual nosotros encontramos las complicaciones, nos damos cuenta que lamentablemente los pacientes, por ahorrarse muchas veces unos dólares o por ahorrarse una consulta o por ahorrarse cualquier cosa, se ponen no solo ácidos hialurónicos de mala calidad y de baja calidad, sino muchas ocasiones se ponen ácidos hialurónicos de altísima densidad. ¿Por qué? Porque las marcas que no son responsables les cogen y les dicen, no, este es un ácido hialurónico de cadenas coloidales, este es un ácido hialurónico de una aplicación súper fácil, este es un ácido hialurónico muy manejable, en el cual le voy a llamar small, medium y large, y todos son de 20 miligramos por decilitro. Todos son de 20 miligramos por decilitro, y lastimosamente les cogen y les dicen a los estéticos, les dicen a los cosmiatras, les dicen a los cosmetólogos e inclusive a los médicos estéticos, les mienten y les enamoran en decirles de que mi ácido hialurónico es muchísimo mejor. Pero las marcas responsables saben perfectamente de que tienen que ser por dosificaciones. 16, 18, 20, 22, 24, 26 e inclusive recuerden una cosa, que en la parte articular tú puedes llegar a utilizar 30 y 32 miligramos. Es importante que ustedes sepan eso porque eso nos traduce a nosotros que la dosificación que tenemos que utilizar para las distintas zonas del cuerpo es muy importante. Pero por eso es más importante aún para nosotros el saber qué es lo que sucede con el ácido hialurónico. Como les decía, el límite es la anatomía para poder mantener una funcionalidad y una fisiología adecuada. Entonces, del momento en el cual tú te pones un ácido hialurónico, te pusiste en labios, te pusiste en surcos nasogenianos, te pusiste en pómulos, te los colocaste en la región maxilar, en el mentón, o vino el curioso que te dijo te voy a poner en el glúteo o en las piernas para la celulitis, o peor aún inclusive sacaron un ácido hialurónico de 10 miligramos, es decir, de una densidad súper baja, obviamente más económico, y lo ponían en glúteos y lo estaban poniendo en cantidades muchas veces muy grandes, 100, 200, 300 centímetros cúbicos. Y claro, el momento en el que ya se metabolizaba, pues obviamente el paciente decía, no, es que ya se me nota la arruga otra vez. Y las personas inescrupulosas que solo están interesadas en tu dinero, te dicen, ve qué pena, se te absorbió antes. Entonces, como se te absorbió antes, pongámoste, no pasa nada. Porque están en la cabeza diciendo, pero si es que esto es metabolizable, no va a pasar nada si es que yo sigo inyectando. Y ahora es el momento en el que ustedes tienen que enterarse que no es tan cierto. Las moléculas de ácido hialurónico se han llegado a detectar inclusive en pacientes cadavéricos que se habían puesto hace 5, 8 y 10 años
que aún existían partes del ácido hialurónico distribuidas en la grasa o distribuidas en los tejidos y que no habían sido metabolizadas al 100% por el ser humano. ¿Por qué sucedió esto y por qué fue la curiosidad tan grande que tuvimos al respecto del ácido hialurónico? Fue justamente porque la empresa farmacéutica fue extremadamente agresiva en la creación, propagación y venta del ácido hialurónico. Algo que sucedió hace unos años atrás con los biopolímeros. Algo que está sucediendo en este momento con los bioestimuladores y con los hilos tensores, los famosos hilos tensores y los famosos bioestimuladores. Ustedes, nuestros pacientes, ustedes las personas que me escuchan, que me están viendo en este instante, están bombardeadas todos los días por este tipo de propagandas, por este tipo de comerciales e inclusive muchas caras de cirujanos plásticos, de médicos estéticos, de cosmetólogos, de cosmiatras, las cuales tienen gran cantidad de seguidores. Entonces, muchas ocasiones se dejan enamorar por las marcas. Y al dejarse enamorar por las marcas, muchas veces dicen lo que la marca quieren que digan, sin basarse en la parte científica y en el principio médico de no hacer daño. Entonces, ahora nosotros, los médicos que practicamos este tipo de arte que es la cirugía plástica, en especial la cirugía plástica segura, nos hemos dedicado un poco a estudiar un poco más de esto y ahora categóricamente nosotros les podemos decir a nuestros pacientes que si tú te colocaste ácido hialurónico, por más de que tú pienses o sientas que se te metabolizó, no debes colocarte nunca antes del año y medio, 18 meses, para poder permitir que tu cuerpo realice toda la metabolización completa de lo que es el ácido hialurónico. Pero muchos me van a decir, pero si es que encontraste en pacientes cadavéricos, sí, es cierto. El momento en que se encontró en los pacientes cadavéricos fue justamente porque sus procesos inflamatorios se encontraron que fueron repetitivos. Entonces tú te estabas poniendo a los 6 meses, a los 8 meses, al año, y no le dabas chance a tu cuerpo de que metabolizara esos pequeños remanentes de ácido hialurónico. Entonces te estabas poniendo más y más y más y más. Y por eso es que estás pasando la barrera de la anatomía. Y el rato que pasas la barrera de la anatomía, también incursionas en problemas y complicaciones de los ácidos hialurónicos, como es la oclusión de las venas o de las arterias de las zonas donde tú estás aplicándote. Entonces ahí existen necrosis de labio, necrosis de punta de nariz, necrosis de párpados, necrosis de cualquiera de las zonas que te puedes estar colocando, inclusive glúteos, piernas y demás. Es súper importante que ustedes sepan todo esto porque al ácido hialurónico le han naturalizado tanto y realmente le han comercializado tanto que en la actualidad existen lugares a nivel mundial, aquí en el Ecuador muchísimos, pero a nivel mundial, que son inescrupulosos e inclusive adulteran los envases. Y es importante que ustedes sepan, yo acabo de tener una paciente hace una semana. Y la paciente llega llorando y desesperada porque en una estética le ofrecieron ácido hialurónico de una marca coreana. Le dijeron, no te preocupes, es de ácido hialurónico. Y es más, son tan desfachatados que le enseñan una ampolla con la etiqueta de este ácido hialurónico coreano. Lo que pasa es que no se dan cuenta de una cosa. La paciente, obviamente, por tratar de entrar, y le cobraron $300 por si acaso, le pusieron en glúteos y le cobraron $300. Todo eso les digo. La paciente se acuesta, le hacen el procedimiento, le ponen en glúteos. Los envases de estos en los cuales estaban adulterados eran un envase de lidocaína sin epinefrina, es decir, de un anestésico que retiraron absolutamente todo, o quién sabe que tal vez inclusive pudieron haber conseguido los frascos ya vacíos de otros lugares. No sabemos si es que estaba estéril o no estaba estéril este frasco. Son tan inescrupulosas estas personas que si ustedes se imaginan lo que es una ampolla
de cualquier medicamento, ustedes ven que tiene siempre un reborde en la parte superior que es de aluminio que le está cubriendo justamente la tapa en donde ustedes van a inyectar o a sacar, a retirar el líquido. Y era de una marca de laboratorio de la lidocaína sin epinefrina. La forma del envase muy característico justamente de este anestésico. Entonces, el rato que me enseñan a mí esto, les digo, pero esto no es un envase propio de ellos. Me meto al internet, veo todo lo que está sucediendo. Los envases son completamente diferentes de la marca coreana, la cual deberían haberle puesto. Pero la parte más importante de todo esto es que la etiqueta era una etiqueta impresa y pegada muy probablemente en este lugar. Claro, ella no se imaginó nada de estas situaciones y confiaba en este sitio porque decía, no, es que tienen full pacientes, y el tener full pacientes entonces significa de que está súper bien todo y de que en realidad todas las personas que están aquí están confiando y pues cómo me van a ver la cara si es que tienen tantos pacientes, más bien qué peligro porque se estarían arriesgando a una demanda. Y no, la verdad no es esa. La razón por la cual tienen muchos pacientes de estos lugares es porque son precios económicos. Imagínense lo que es decirles, te voy a hacer un glúteo como el que tú quieras por $300. Estoy seguro que la mitad de los que me están escuchando en este momento cogieron y dijeron, ¿dónde es el lugar para irme? Y encima más me obvio la cirugía, porque eso es lo que les venden. Les venden la idea de que no te operes, porque la cirugía es peligrosa, pues te van a poner anestesia. Y imagínate cuántas veces ha sucedido que el paciente entra por una lipo y se muere. Sí, yo no digo que no existen esas estadísticas, pero sí se dan cuenta ustedes de que en el país, solo en el país, el 90% de los casos de fallecimientos de los pacientes, el 90% de los casos de fallecimiento de los pacientes ocasionados por una lipo o una lipoinyección glútea o un remodelamiento glúteo con grasa han sucedido en manos de no cirujanos plásticos. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas tanto de los censos ecuatorianos como del Ministerio de Salud y como de los hospitales en los cuales han atendido a estos pacientes que lamentablemente han fallecido. Entonces, es algo en lo cual tienen que ustedes saber y darse cuenta que si es que el 90% de las personas que han fallecido producto de este tipo de prácticas y son en manos de no cirujanos plásticos, en personas que no tienen la especialidad, de que no tienen el expertise y que no tienen el entrenamiento, entonces claro, lastimosamente ahí la prensa solo ponen, entró por una lipo y se murió, pero no dicen en el desarrollo ni siquiera de la noticia de que la persona la cual realizó ese procedimiento no era cirujano plástico. O peor aún, inclusive, también dicen es que fue alergia a la anestesia. Es que lo que pasa es que le pusieron demasiada anestesia. ¿Por qué me cambio este tema tan dramático y tan radical? Porque en el caso del ácido hialurónico, como les comento en la paciente que yo vi hace una semana, adulteraron completamente el ácido hialurónico y le pusieron en realidad biopolímeros, silicona, cualquier cosa que le hayan puesto, y la paciente en este momento está con dolores, está con dificultad para caminar, está con una reacción sistémica inflamatoria muy severa. Estoy en este momento dándole tratamiento justamente clínico para poder operarle. Y claro, obviamente, es una paciente la cual, por irse por la parte más barata, es evidente que lastimosamente no va a tener quizás los recursos económicos para poder realizarse la cirugía. Y claro, ahí entra obviamente mi parte no solo altruista, sino como médico, de poder ayudarle y ayudarle en todo lo que yo puedo, inclusive también en la parte económica. Lo importante es salvar la vida. Aquí no es lo importante cobrarles, es salvar la vida de una paciente que lastimosamente confió en una persona inescrupulosa que le puso un ácido hialurónico falsificado, es decir, que le puso un material de relleno que no sabemos qué es y que ahora está en compromiso la salud de esta paciente. Y claro, estas estéticas, bien, gracias, no ha pasado absolutamente nada. Yo ya cobré y ya pues, ahora compruébame que yo fui, ahora compruébame que yo soy. Entonces, sí, yo sí le pedí a la paciente que sigamos el caso hasta las últimas consecuencias, porque también es importante que las personas sepan dónde no ir, dónde les están mintiendo, dónde les están engañando. Entonces,
el ácido hialurónico, más allá de la anatomía, más allá de los límites, también son estos. Es que ustedes sepan en dónde colocarse los lugares. Siempre pidan la matrícula del ácido hialurónico. Pidan la matrícula. La matrícula va a decir el registro sanitario, va a decir la fecha de elaboración, fecha de caducidad, la referencia, va a decir el lote, va a decir la marca. Siempre tienen que entregarles eso a ustedes. Y siempre tienen que ustedes verificar de que está cerrado, sellado. En ese momento abrirlo. Y si es que es necesario, pidan la caja y díganme, a ver, déjame ver la caja, déjame ver en dónde está impreso el registro sanitario. Déjame ver en dónde está impreso la fecha de caducidad, en dónde está impreso el lote, en dónde está que lo que tú me entregas es concordante con lo que tú me estás inyectando. Es su derecho pedir esas cosas. Y si es que les dicen, no tengo, no se hagan. Simple y llanamente no se hagan. Porque van a poner en riesgo su vida, van a poner en riesgo su salud. Es súper importante que lo piensen de esa manera. No lo piensen en el hecho de que, sí, lo que pasa es que, a ver, el doctor X me está cobrando $450 o $500 por ponernos los labios. Y me pongo en la estética Pepito y en la estética Pepito me va a cobrar 150. Y encima más promoción porque si es que le traigo a mi hermana nos van a cobrar solo 250 las dos. Entonces, no es así. No se dejen llevar por esas promociones. Cuando esas promociones son de esa manera, duden. Un ácido hialurónico de buena calidad, no les va a costar el vial menos de 150, $200. Solo el vial. El vial es de 1 centímetro cúbico. Si es que les ofrecen ponerles 10, 20, 30, 40, 50 por $300, duden. Por favor, duden. Porque no les están diciendo la verdad y no les están administrando un ácido hialurónico. Entonces piensen en esas situaciones, más allá de la anatomía, más allá de la fisiología, piensen en todo lo que deben hacer. Y por otra parte, cuando ustedes ya se colocan, llévense de este programa el día de hoy. Llévense que no pueden ponerse antes del año y medio. Solo pónganlo en su calendario. Me puse hoy día, 1 año y medio más tarde podré volverme a poner. Porque así voy a tener la seguridad de que no me va a pasar nada y de que voy a estar bien y de que voy realmente a cuidar mi salud. Porque también es responsabilidad suya. Yo entiendo, la persona que les está dando tiene que hacerle su historial clínico, tiene que poner la fecha, tiene que poner ahí la matrícula del que les pone y tiene que poner todas las cosas responsables dentro del estandarte médico. Pero también es importante que ustedes como pacientes también cuídense y pongan ustedes en su calendario. Todos ustedes tienen ahora un teléfono inteligente, todos ustedes tienen ahora un calendario. Pongan ahí 1 año y medio más tarde, hoy me puedo poner ácido hialurónico nuevamente. Lo mismo que les decía con Botox, nunca pongan antes de los 6 meses. Es tan importante que ustedes lo hagan de esa manera, porque así realmente cada uno de ustedes se está protegiendo y se está cuidando. Bueno, es un tema muy álgico y es un tema en el cual podemos seguir hablando un montón de esto. El tiempo es un poco corto, pero sí quiero que sepan ustedes que estoy completamente interesado en estos temas, que ustedes mismos me lo ponen en redes sociales, que ustedes mismos me mandan mensajes y que quieren que hablemos. Quiero mandarles un abrazo súper grande a todas las personas. Quiero que por favor compartan este podcast de Cirugía Plástica Segura. Compartan en sus redes, compartan segmentos pequeños en sus TikToks, compartan en sus Facebook, compartan en Instagram, compartan en todas sus redes sociales. Lleguemos a más gente para poder salvar más vidas, para poder salvar más personas, para poder darles una solución, porque recuerden que también el momento en el cual existe una mala infiltración de ácido hialurónico, sí existe el tratamiento y el protocolo inmediato para poder diluirlo, para poder absorberlo, para poder metabolizarlo. Siempre y cuando sea ácido hialurónico, sí existe la opción de poder hacer un tratamiento curativo. Entonces, eso es tan importante que ustedes sepan para poder permitir que cada uno de ustedes tengan cirugía plástica segura, como siempre se los he dicho. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo episodio.